Para los que están conectados, obviamente los saludo. Les mando un abrazo afectuoso. Ojalá que estén súper bien, ustedes, sus familias, su gente querida. Mi nombre es Sergio Gómez. Yo soy director de posgrado de la Escuela de Psicología. Y hoy día estamos con Mariano Ruperhutz. ¿Está bien así? Sí, como tú quieras, Danu. No, pero dímelo, porque No, eso... Rupertus. Lo más latino que se puede. Rupertus. Rupertus. Igual le metí su Pero sí, sola barrieta. no, está Su, bien, su está sola bien. barrieta, su sola barrieta. Sí, su Intenté. partido. Claro. Schwansteiger y toda esa cosa. Intenté. No lo logré. Así que, bueno, usted cuando usted quiera, si quiere esperar unos minutitos más o quiere comenzar, estimado. ¿Puedo compartir pantalla para probar? Sí, por favor. Tú me avisas si se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Tú me darías un segundo para ir a buscar un vasito de agua? Si Dale, yo también parte tengo acá el igual. mío. Yo... Dale, vamos a esperar un ratito y vamos a partir. Ya, estimado. Cuando usted diga. Ya. Partimos entonces, Sergio. Le damos. Ya, pues. Ya. Bien, buenas tardes y muchas gracias a los que están conectados hasta ahora. Mi nombre es Mariano Rupertus. Yo soy profesor del Magíster en Psicología Clínica, Mención Psicoanálisis de la Adolfo Ibáñez y el ICHPA, que es la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Y mi presentación se enmarca en el plan formativo de nuestro posgrado, al alero de lo que se podía llamar las relaciones del psicoanálisis con la cultura, ¿no? Las relaciones del psicoanálisis con, digámoslo, las distintas sociedades en las cuales llegó históricamente y generó transformaciones que hoy día tengo ganas de, o sea, es mi propuesta de mostrarle a ustedes, mucho antes de la fundación de cualquier sociedad psicoanalítica en Chile, digamos, muy temprano, desde el inicio del siglo XX. Para comentarles, yo soy psicólogo del USACH, soy psicoanalista del ICHPA, también soy parte de la Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires y soy doctor en psicología y doctor en historia, por la Chile y por la USACH. Y me he dedicado últimamente a generar investigación sobre historia de la psiquiatría en Chile o historia de la asistencia mental, y en eso se enmarca mi preocupación por el psicoanálisis, más allá de que lo practique, como ustedes pueden ver, ahí está el diván, estoy hablándoles desde mi consulta, justamente como psicoanalista clínico, pero al mismo tiempo como historiador. Entonces, les voy a llamar, o le he llamado a esta presentación Frei los chilenos, que es el título homónimo de mi primera tesis doctoral y de mi primer libro. Yo tengo 2 libros publicados sobre este tema y otros más sobre otras temáticas psicoanalíticas, pero la idea del viaje transnacional explica justamente, imagínense ustedes, imaginativamente cómo el psicoanálisis llegó a Chile en 1910 o a comienzos del siglo pasado, ¿no? Eso es algo que yo les quiero mostrar. En ese sentido, esta presentación se enmarca en 2 proyectos Fondesit regular y iniciación que yo he tenido desde el año 2015 hasta la fecha, que tienen que ver, el primero del 2015, con el proceso de psicologización de la sociedad chilena. Valga la redundancia, es decir,
cómo la sociedad nacional se empapó de discursos psicológicos en distintas direcciones, y ya no solamente desde circuitos profesionales. Es decir, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez tiene su escuela y su carrera de psicología, pero la psicología no solamente está siendo parte de la universidad o de las universidades, sino que históricamente ha sido parte de muchos discursos amplios en términos culturales. Y mi segundo proyecto, que es el que llevo hoy día, yo además soy profesor de la Universidad Andrés Bello, es sobre la higiene mental, que es el concepto anterior a salud mental, ¿no? Que predominó fuertemente entre las guerras mundiales, llámese entre los años 20 hasta comienzo de los 40, y que tuvo vigencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos son mis dos proyectos de investigación. Como les decía recién, el psicoanálisis ha sido parte de la historia de la modernidad. Disculpa, Mariano, que te Sí, interrumpa. Tengo la impresión de que o sea, no sé si está así, pero que lo que se está presentando es la pantalla de presentador. Entonces seguro. se ven Las otras presentaciones. se ven las láminas que vienen a continuación y si Ahí, bien, perfecto, querido. acá. Gracias. Eh, lo que les iba a decir a propósito del concepto de transculturalidad, que es un concepto que a mí me interesa mucho poder transmitir. Si bien el psicoanálisis se originó en Viena, a mí me ha interesado mucho saber cómo fue que se escuchó la recepción del psicoanálisis en Chile y en Latinoamérica. Por lo tanto, esta nueva forma de hacer historia ya no es una historia ligada ni a los pacientes, ni a Freud solamente, ni a necesariamente a la historia de las asociaciones psicoanalíticas, sino que también tiene que ver con el fenómeno psicoanalítico como una gran complejidad cultural, y el cambio cultural que se llevó a través de lo que puede ser la implantación o la consolidación de la figura del ser humano con inconsciente, con una psique individual, y cómo eso generó nuevas configuraciones sociales sobre el ser humano y sobre cosas tan importantes como la educación, la sexualidad, ¿verdad? Y ese cambio social en Chile es algo que yo he estado viendo en este último tiempo. Miren, yo no sé si los que me están escuchando son parte o no de las escuelas de psicología o el ambiente psicológico, pero acá, como ustedes pueden ver, esta escena, que proviene de un libro de fotografías de Edmund Engelmann, que tomó fotos antes de que Freud dejara. Yo creo que ustedes lo saben, Freud murió finalmente en Londres, luego de emigrar y salirse al exilio por estar amenazado bajo el nazismo desde Viena, y Freud termina sus últimos días ahí, y antes de que se desarme su casa, antes de que se desarme su consultorio, Engelmann toma fotografías en el año 1938. Ustedes saben que salió Freud en junio del 38, y termina muriendo en Londres en septiembre octubre, perdón, se me va la fecha exacta ahora, del año 39. Estuvo solamente un año viviendo en Londres. Y esta figura icónica que ustedes pueden ver ahí, que es el diván, que varios de nosotros replicamos, yo por eso les decía, mira, atrás está el diván, es ya en sí mismo un ícono transcultural, un ícono que ya es no solamente propio del circuito profesional psicoanalítico, sino que además de la historia cultural de la modernidad. Algunos de ustedes quizás vio algún programa que hizo la Pilar Sordo hace años atrás en la televisión, y ella usaba un diván. Y uno puede decir, bueno, si ella no es psicoanalista, pero el diván en sí mismo es ya un signo que simboliza ya la idea de la mente humana, de la exploración, de conocerse a sí mismo. Esa misma reproducción de Londres, o sea, perdón, de Viena, cuando se desarma el consultorio de Freud, se vuelve a armar del mismo modo, pero en Londres, en el año 1978, ¿no? Ya se respeta esa misma matriz. Por lo tanto, estamos conversando ya de una historia transnacional, transcultural, ¿no? O sea, lo que pasaba en Viena pasaba en Londres. Pero miren esto, tiene que ver, hay un colega mío que se llama Uffe Jensen, que nos conocemos, que es un alemán del Instituto Max Planck Institute en Berlín, y él ha hecho investigación comparativa de la llegada del psicoanálisis en Berlín, en Londres y en Calcuta. Y acá hay una clínica, de la clínica Lumbini Park Mental Hospital en la India, donde se replica, como ustedes pudieron ver, con Londres, Viena,
se replica un pseudo diván donde tenemos un paciente y hay un analista sentado atrás en una silla de playa, ¿no? Que también habla de las apropiaciones de esta gran iconografía psicoanalítica. Y como ustedes ven acá, fíjense ustedes, este mapeo que hay aquí en la portada del libro, entre justamente estas conexiones y puentes intelectuales que se dejan ver precisamente en este viaje. Les muestro otro paso más del puzzle. Cuando partí investigando la historia del psicoanálisis en Chile, me di cuenta que, o sea, llegué a una historia de un médico que se había formado en Suiza, con Roger, que es el mismo que hizo el test de Rocher, evidentemente, que tenía mucha influencia del psicoanálisis, que se llamaba Fernando Allende Navarro. Y Fernando Allende Navarro, cuando llegó desde Suiza, él era de Concepción, había estudiado medicina y luego neurología, llegó a Chile e instaló su consulta y dentro de las primeras cosas que hizo fue sacar una fotografía a su consulta. Y ahí ustedes tienen la consulta de Fernando Allende Navarro, donde ustedes pueden ver a primera vista el diván psicoanalítico de nuevo, ¿no? Y es muy interesante porque uno como historiador puede mirar esto y decir, bueno, ¿por qué un sujeto le va a sacar una fotografía a una consulta vacía? Y ahí uno puede entender justamente que es la consolidación en una imagen de un lugar vacío, pero que habla el lugar vacío. Habla justamente la presencia del diván como parte de una genealogía cultural de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Por último, en términos conceptuales e iconográficos. Entonces, ahí ustedes ven el escritorio de Fernando Allende Navarro, que él se sentaba detrás en el escritorio a escuchar a sus pacientes en Santiago de Chile en el año 1925. Por lo tanto, la historia del psicoanálisis en Chile a mí me ha llamado mucho la atención para nosotros los psicoanalistas porque pensábamos hasta hace unos 15 años atrás que la historia del psicoanálisis en Chile era la historia del ICHPA o de la Asociación Psicoanalítica Chilena exclusivamente. Y eso era supuestamente toda la historia que comprendía el psicoanálisis a nivel local. Existía este libro de los 100 años de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, donde hubo un escrito sobre Chile que planteaba supuestamente que la historia del psicoanálisis nacional estaba muy bien realizada. Con estas cosas que yo les digo, piensen ustedes que la Asociación Psicoanalítica Chilena se fundó en 1949, si yo voy para atrás y yo le digo 1925, estamos hablando de un proceso muy anterior en ese sentido. Hace últimos años, otra colega de nombre Silvana Beto también investigó la historia del psicoanálisis, pero más ligado a años más recientes, llámese la dictadura de Pinochet o la postdictadura. O sea, cómo los psicoanalistas y el psicoanálisis participó justamente de ese fenómeno social y político complejo y qué postura tomó en ese sentido. Pero la historia, quiero mencionar también, siempre tiene un carácter político. Ustedes saben que Freud escribió los primeros textos sobre historia del psicoanálisis cuando tuvo problemas y disputas con Jung, si es que conocen a Carl Jung, o con Adler, que eran seguidores que ellos tenían, y Freud justamente hace sus primeros textos de historia para escribir quién es psicoanalista y quién no, ¿no? Y ahí justamente Karl Abraham, que era un seguidor alemán de Freud, recibió el texto, el borrador del texto de historia de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en 1914, y le dice, paso a comentar sus dos manuscritos sobre el de la historia, ya le dije mi opinión. La he leído varias veces y cada vez la aprecio más la importancia que tiene como arma. Es decir, se dan cuenta que la historia cuando se escribe deja gente fuera o deja gente dentro. Hasta ahora la gente que quedó dentro de la historia del psicoanálisis, hasta ahora, digo ahora por decir los últimos años, ha sido la historia de las asociaciones como la mía, ICHPA. Pero lo que yo quiero mostrar es la vinculación del psicoanálisis con la cultura chilena. Este es el Congreso del 49, donde la Asociación Psicoanalítica Chilena fue reconocida de parte de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y acá tenemos gente tan importante como Melanie Klein y Anna Freud que reconocieron, acá está, miren, acá con el guión, no sé si pueden ver el puntero láser, ahí está Melanie Klein, Ernest Jones y gente re importante para el psicoanálisis con Anna Freud, que reconoció justamente a la Asociación Psicoanalítica como parte de la historia internacional. Hace años atrás salió una película que se llama Intensamente, que yo les diría que es una película bien interesante para nosotros los psicólogos, que nos ayudó mucho como a volver a poner en tela cultural las teorías sobre el homúnculo interno, ¿no? Como el aparato psíquico que conversa entre emociones básicas, como el caso de Intensamente. Esta fotografía la tomé en un avión que iba de viaje, digamos, y me llamó mucha atención que Intensamente aparecía en una revista de avión.
Por lo tanto, era la misión de informar a los lectores, a través de la película, cómo uno es por dentro, ¿no? Qué teorías hay sobre la psique y qué ideas hay al respecto. ¿Y por qué lo menciono? Porque miren ustedes el boletín médico de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio de 1935 tenía el esquema de Freud sobre el yo y el ello, ¿no? De ello, yo y superyo. Y era una revista que era para los lectores de la gente que iba al seguro médico, a la Caja del Seguro Obligatorio, pero se le entregaba un boletín y le enseñaban cómo era por dentro, ¿no? Que tenía ello, yo y superyo. Y eso me llamó ya mucho la atención porque hablaba justamente de la capacidad agencial que tiene la ciencia, especialmente la ciencia social, para saltar desde el campo especializado hacia la vida cotidiana. Esas son cosas que el psicoanálisis tiene, ¿no? El psicoanálisis, la psicología, y es justamente como el libro de Claudio Ramos muestra el ensamblaje de la ciencia social y la sociedad. Esa es la capacidad agencial, que habla precisamente de la naturaleza misma del psicoanálisis como episteme. Otro ejemplo muy valioso, miren ustedes, si se acuerdan de don Pedro Aguirre Cerda, que es Gobernar era Educar, como radical y masón, y Héctor Arancibia era su jefe de campaña, y Héctor Arancibia recopiló el texto del programa de gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Miren lo que planteaba, dice, ahora bien, la actitud de quien procede a cambiar las cosas desde sus fundamentos no es la resultante de la influencia de una tesis más o menos industriosa sobre su entendimiento, sino más bien la resultante de una propensión innata del espíritu. De ordinario, si se quiere el cambio, es claro porque se le justifica con algún razonamiento, pero primordialmente se le quiere para satisfacer cierto instinto de superación que viene desde el fondo mismo del subconsciente. O sea, la idea del inconsciente, el verdadero cambio, es el cambio profundo, que viene desde la mente humana. Y eso estaba en 1937. O sea, imagínense que los políticos ya podían hablar así. Y eso es muy interesante entender por qué. Otra cosa que encontré, o que he encontrado durante estos años, es la teoría psicoanalítica en las revistas de magazine. En los años 30, 40, 50, existió una importante revista que se llamaba Zigzag. Y esta revista tenía un artículo que se llamaba En cada uno de nosotros existe un demonio, un amo llamado inconsciente. Y pues ven ahí esa persona así como complicada, ¿no? Como que tenía adentro su costado pulsional y que reconfiguraba las visiones sobre la infancia. Y tenemos una guaguita en un coche que es justamente un ello que había que controlar a través de la educación. Eso lo vamos a ver más adelante. Miren ahí la revista de ese Freud, sabio adivino de las almas, ha revelado los rodeos de este desconocido que nos dicta actos a veces insignificantes y a veces muy extraños. O sea, ya la concepción del psicoanálisis, las ideas psicoanalíticas ya no son solamente propiedad de las universidades o de los psicoanalistas. Por alguna razón, circulan ampliamente en distintos medios y masas. Este otro hallazgo muy interesante, el mercurio. 1927, dice, Sigmund Freud concede al mercurio una interesante entrevista, ¿no? Que habla además que Freud ya en el 27 era un personaje público en Chile, tanto así como para que el mercurio planteara una supuesta entrevista que le había dado al diario chileno. Esta no es más que una réplica de una entrevista que Freud había dado en otras latitudes del mundo, llámese un diario norteamericano, y que apareció también en sus obras completas como La visión de mundo, o algo así, ¿no? Y que por alguna razón esta entrevista llegó al Mercurio y se publicó como si hubiera sido una entrevista exclusiva, ¿no? Ahí dice exclusiva para el Mercurio por Jorge Sylvester, y no es así, digamos, ese dato no es cierto. Sí, lo que es cierto es que sí dio una entrevista, pero no necesariamente al Mercurio de manera exclusiva. Otro ejemplo que les quiero dar a pensar es que en la posguerra mundial, en Inglaterra, gente tan importante como Melanie Klein y Donald Winnicott, especialmente el último, dio conferencias en la radio tratando de ayudar a los padres que debían cruzar la angustia de los hijos luego de los bombardeos de Londres. Y este libro que hoy día con algún colega de USACH estamos traduciendo, que se llama Landscape for a Good Woman, de Caroline Steedman, habla justamente de esa capacidad que tenía Winnicott como pediatra de hablar en la radio y ayudarle a la gente a comprender lo que pasaba. Y que al mismo tiempo los sectores conservadores británicos decían que los pobres tenían envidia kleiniana, envidia así como de pecho bueno, pecho malo, de la gente rica, ¿no? Entonces lo que ellos sentían justamente era una envidia
de las cosas que los otros tenían. No se hablaba de justicia social, pero sí se hablaba en términos de envidia. Ya les hablé de los dos libros que yo he publicado, uno solo que se llama Freud y los chilenos, y el segundo con un colega argentino que fue mi profesor, tutor de tesis de psicología, que es Mariano Ben Plotkin, o sea, un gran historiador argentino sobre la historia del psicoanálisis, tanto argentino como latinoamericano, y juntos tuvimos la oportunidad de publicar este libro que se llama Estimado Dr. Freud, una historia cultural del psicoanálisis en América Latina, donde pudimos rescatar las cartas e intercambios de Freud con latinoamericanos. Entonces, existen tendencias historiográficas muy claras. La primera es Freud. Freud haciendo historia del psicoanálisis con este texto del 14, donde justamente el psicoanálisis es producto de su historia, de sus esfuerzos, resistiendo a la sociedad que justamente se opone a las verdades del psicoanálisis. Y ahí tenemos el estilo de Freud con Ernest Jones, que fue uno de sus primeros biógrafos, en clave agiográfica, ¿no? Así como se escribía la historia de los santos, es la historia de Freud. Luego de eso, justamente, refuerzan un mito que Frank Sulloway, un importante crítico del psicoanálisis en los 80, puso en tela de juicio. La idea supuestamente de Freud solitario combatiendo al resto de la sociedad por las verdades que decía, ¿no? El libro de Sulloway muestra rápidamente que Freud tuvo muchas reseñas positivas, fue muy comentado, muy leído, y que es más bien una estrategia de autolegitimación que ha hecho que el psicoanálisis, en algunos puntos también del mundo, siga siendo muy aislado con el resto de la sociedad. Luego también se pensó la historia desde el contextualista, es decir, si el psicoanálisis solamente Viena, ¿verdad?, de la caída del Imperio Austrohúngaro y por lo tanto esa influencia del ambiente decimonónico, del ambiente victoriano, le dio paso al nacimiento del psicoanálisis. Y en ese sentido, un gran libro de Carl Schorz, que yo se los recomiendo, que salió hace unos años atrás, La Viena del fin de siglo, muestra los sueños de Freud y cómo los sueños de Freud estaban empapados de la cultura vienesa y justamente del ambiente político. Y al mismo tiempo la película Secretos de un alma, donde es una de las primeras películas donde aparece el psicoanalista como personaje, en una película de los años 1926, una película muda, y ahí de nuevo aparece el psicoanálisis como un objeto cultural. Yo en ese sentido quiero ya manifestarle a ustedes que mi postura como historiador ha sido darme cuenta que la gente en Chile también tuvo su propia lectura del psicoanálisis, independientemente de lo que dijera Freud y lo que dijeran en Europa. Por lo tanto, la historia del psicoanálisis para mí pone como problema la dimensión de viaje internacional del psicoanálisis con la llegada local del psicoanálisis. Y acá, cuando eso cambió, pude dar con una carta que voy a mostrar más adelante, de Freud mismo a un médico chileno que estaba en la Biblioteca Nacional durante muchos años. No sé si ven que dice señor Juan Marín, Santiago de Chile, Valparaíso, posteriormente porque tenía mala dirección, que Freud le mandó a un libro que publicó Marín en favor del psicoanálisis, después le voy a contar quién era Marín, pero que Freud ya sabía que habían seguidores chilenos y latinoamericanos del psicoanálisis. Ahí uno podría pensar en este mismo viaje, ¿no? Como una teoría de un señor judío, ¿verdad?, fuera de cualquier circuito famoso de la medicina europea, hace que una teoría en 20 o 30 años se vuelva tan exitosa, con muchos representantes a nivel del mundo, y que justamente pone en tela de juicio la teoría de la resistencia. Ese viaje es el que yo he podido teorizar hasta el día de hoy. Entonces, la historia hasta ahora es la historia oficial del psicoanálisis ligado a las sociedades del psicoanálisis, que partía en 1949. Yo lo que quiero mostrar hoy día es una historia anterior a eso, ¿no? Una historia anterior a los 40 años antes de la historia del psicoanálisis, partiendo en 1910 y llegando a 1949. Hay hitos registrados importantes, por ejemplo, un médico chileno en 1910 habló de psicoanálisis y le mandó su presentación a Freud que hizo en Buenos Aires. Y ese médico chileno se llamaba Germán Greve y publicó un texto, o lo leyó, que se llamaba Sobre psicología y psicoterapia de ciertos estados angustiosos. Ese texto se hizo el único texto que Greve escribió sobre psicoanálisis, pero se hizo el más importante de todos, porque precisamente Freud lo reseñó. Y con esto, lo que quiero plantear es cómo yo entiendo el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis yo también lo entiendo como un sistema de ideas y creencias de carácter transnacional, que precisamente es ideas porque son teorías
teorías científicas, pero al mismo tiempo son creencias que la gente adopta si uno tiene ello, yo, super yo, si uno tiene complejo de Edipo. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, mi mamá no es psicóloga, pero habla, me dice que hay gente reprimida, que hay gente neurótica, que precisamente se convirtió en una clave cultural donde lo que a mí más me importa no es lo que yo piense que es el psicoanálisis, sino me importa más bien ir al pasado e entrevistar a los chilenos de 1920 para entender cómo ellos entendían el psicoanálisis. Y con esto también entender que hasta los, digamos, los plagiadores, los chantas, digamos, como este médico del año 33, dice, se aplicarán en Chile los métodos curativos de Freud, que era una noticia de un supuesto seguidor de Freud en Chile que iba a combinar en Apoquindo la electroterapia con el psicoanálisis y con el nudismo, ¿no? Como métodos terapéuticos muy incompatibles entre sí, pero que bajo el rótulo Freud se hacían en ese sentido un conjunto. Dentro de las cosas más curiosas que yo también pude ver es la versión de autoayuda del psicoanálisis. O sea, existieron cursos como este que se llamaba Control de su cerebro, donde había una cartilla que uno escribía, un centro de estudios psicológicos modernos, y a uno le mandaban sesiones, como pueden ver ustedes ahí, que con las sesiones de reeducación cerebral se verá libre de estas penosas impresiones psíquicas que eran el temor, la obsesión, la preocupación, el rubor, el complejo, los complejos, el desaliento, la timidez y el insomnio. Con todo esto, estoy constatando con ustedes que antes de cualquier práctica ortodoxa del psicoanálisis, el diván, existían distintas modalidades de consumo del psicoanálisis en términos culturales en Chile, que iban desde la terapia individual para gente rica, a los que podían acceder, hasta, por ejemplo, la versión, digamos, más de autoayuda, de consumir cursos de psicoanalíticos. Acá tenemos la hoja de las sesiones de reeducación cerebral, cuando dice justamente guiar y reeducar a los que han perdido el control de sus pensamientos, conservar la presencia del ánimo ante cualquier persona o circunstancia, y, por ejemplo, más abajo, facilitar la adquisición del control nervioso y cerebral, ¿no? Reeducar la emoción exagerada del rubor. O sea, eran justamente cursos que tenían una nomenclatura freudiana muy interesante. Cuando cambiaron las preguntas, por lo tanto, y esto ya es un comentario metodológico, yo como historiador, cuando dije, a mí no es que me importe lo que yo entienda por psicoanálisis, sino voy al pasado, nada va a ser psicoanálisis según mi visión. Cuando cambié eso, cambió la evidencia. Y esto es lo que yo les quiero plantear. Es decir, existía un señor, Juan Marín, que era médico, diplomático, poeta, un hombre de izquierdas que estuvo presente en el intento de rescate político a Freud, de darle asilo político en Chile junto con Neruda, y este era Marín, y Marín le había mandado a Freud su libro, y Freud le había mandado una carta de vuelta, y la caja de Juan Marín, la caja del escritor, está en la Biblioteca Nacional. Y cuando yo me metí en esta historia y cambié la pregunta, apareció la carta. Y acá pueden ustedes ver la carta de Freud, que estaba ahí en esa caja de Juan Marín, y de la cual justamente nunca había sido historizada. Y por lo tanto había sido invisibilizada con las preguntas tradicionales sobre la historia del psicoanálisis. Y acá tenemos, ¿se dan cuenta? Profesor Freud, está el reverso del sobre, y finalmente acá está la carta, ¿no? Profesor Dr. Freud, doctor Juan Marín, y acá le escribe desde Mansfield Gardens, ¿verdad? En el año 38, ¿no? Donde le agradece su libro y le dice que él estaba muy enfermo y que por eso no le había podido contestar. Con esto quiero mencionar que el psicoanálisis participó de distintos circuitos médicos y culturales, y uno de ellos fue junto con la higiene mental, que la estoy investigando hoy día. Es decir, cómo los médicos en Chile empezaron a preocuparse en prevenir la enfermedad mental, y ese fue el movimiento higiénico mental que dominó la escena desde los años 20 en adelante, ¿no? La idea era prevenir. Y así mi amigo Andrés Ríos en México ha historizado esa parte de la salud mental en nuestros países. Precisamente era la idea de prevenir porque no había posibilidad de atención pormenorizada de manera sistemática en Chile. La psiquiatría siempre ha estado en un lugar más bien relegado en comparación con otras disciplinas médicas, y lo que se quería justamente era darse cuenta cómo la guerra mundial había impactado en mucha gente, y precisamente la higiene mental era esta especie de movimiento internacional que generó sensibilidad política y sensibilidad cultural sobre la enfermedad mental y la idea de prevenirla.
Por lo tanto, hubieron centros internacionales muy, muy importantes, uno de ellos fue Nueva York y el otro fue, Washington y el otro fue París, donde desde modelos más bien del tratamiento de la tuberculosis, se preocuparon de dar y fomentar tratamiento ambulatorio. Ya no era el manicomio la única salida del tratamiento mental, sino que era tratamiento ambulatorio para poder seguir produciendo económicamente. O sea, el loco era alguien que no producía, y aquel persona sana era muy importante para la construcción de los estados modernos. Ya saben que Chile, todo lo que fue la cuestión social, mostró la necesidad de educación, mostró la necesidad de que el Estado participara de la vida cotidiana y más bien también controlara la vida cotidiana, controlara el peligro social. Y acá está la idea, una cartilla de peruana de higiene mental, donde aparece defiéndase de la locura, ¿no? La cartilla de higiene mental, por los doctores Emilio Baldizani y Honorio Delgado, que era un partidario del psicoanálisis, fomentaba algunas recetas para la prevención precoz, el diagnóstico precoz de la locura, los tratamientos más oportunos y la creación de nuevas instituciones como eran dispensarios, los que hoy día serían los COSAM, los Centros de Salud Mental, y al mismo tiempo la introducción de unidades de psiquiatría en los hospitales generales, ¿no? Y eso era re importante porque se discutió mucho en Chile cómo debía ser el buen manicomio o el buen hospital mental. En ese sentido, hubo un movimiento revisionista en términos psiquiátricos, el psicoanálisis participó fuertemente de eso, y instaló justamente visiones menos pesimistas de la enfermedad mental en Chile. Ustedes saben que hasta antes de los años 20 existía el predominio de la teoría de la degeneración mental, donde el enfermo mental era hijo de personas con enfermedad mental y por lo tanto había una repetición ciega de ese mal sanguíneo. Con la higiene mental y el psicoanálisis en Chile eso se puso en tensión, hablando de la idea de crianza, la idea de la parentalidad y la idea del ambiente. Esas tres variables influyeron fuertemente. Avanzo ya rápidamente. Por lo tanto, para Freud era imposible educar con el psicoanálisis, pero para los chilenos era muy posible educar con el psicoanálisis. Y eso es lo que yo le llamo distancia epistémica entre el autor central y sus representantes, ¿no? Ustedes pueden decir, si Freud dice que psicoanalizar, educar y gobernar son profesiones imposibles, para los chilenos no era para nada imposible ni educar, ni psicoanalizar, ni gobernar con el psicoanálisis. Entonces, los problemas que se intentó justamente atacar era la delincuencia, la prostitución, el crimen, como para los gobernantes, digamos, a lo Foucault, ¿no? Una especie como de control biopolítico, y del fomento de las buenas vidas, ¿no? Entonces el psicoanálisis fomentó justamente esta idea de la buena crianza. Por lo tanto, ya está muy claro con esto que el psicoanálisis no fue solamente una práctica médica, una práctica psiquiátrica o una práctica específica, sino que también participó de las discusiones sobre la asistencia psiquiátrica, el control social y la detención, justamente, detección temprana de los casos de enfermedad mental en el país, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, y un ejemplo interesante es este libro, por ejemplo, de la editorial Ercilla de Higiene Mental, donde dice: los padres de familia y los maestros han concedido y conceden exclusiva importancia a la salud física del niño, con olvido de la mental y la emotiva. Por lo tanto, miren ustedes, la peligrosidad apareció como un gran concepto, y con esto lo llevo a un ejemplo muy, muy actual. No sé, las protestas de octubre del 2019 volvieron a plantear la idea del control social, la idea de la peligrosidad, la idea del anarquismo, el miedo al comunismo, que son significantes, digámoslo así, que cruzan todo el siglo XX y que van mostrando alguna población supuestamente peligrosa que hay que rápidamente, justamente, ahogar en su potencial de peligro. ¿Y cuáles eran ellos? Los criminales, la prostitución, la homosexualidad, entre otras, digamos, lo llamaban en esa época plagas sociales. Otro interesante ejemplo es Salvador Allende. El libro de Salvador Allende, que fue su tesis de medicina, higiene mental y delincuencia, precisamente postula que la higiene mental, junto también con la participación de la psicología, el psicoanálisis y la pedagogía, iban a ayudar a poder mejorar la realidad médico-social del país, planteando nuevas pautas para que la gente no quedara destinada a estos funestos manifestaciones o desarrollo. La psicología en ese sentido se dan cuenta que aparece como una gran categoría de definición de las personas. Y Nicholas Rose, que es un sociólogo e historiador británico, ha hecho
esa historización a partir de la idea de saber psi, ¿no? Saber psi, que son los saberes de la mente, que tienen ese impacto cultural que define a las personas en cuanto tal. La psicología, a diferencia de la medicina, ustedes pueden ver que, no sé, el colegio de psicólogos no tiene el mismo peso que el colegio médico en nuestro país, pero todo el mundo habla como psicólogo, no existe una alta pregnancia discursiva de la psicología, es muy permeable, o sea, va de distintos públicos y en distintas tonalidades y dosis, pero tiene poca fuerza gremial. Eso es muy interesante verlo como fenómeno cultural. Entonces, la presentación del psicoanálisis en Chile tuvo una gran influencia francesa. Freud fue muy rechazado por sexual al comienzo, y ahí está el médico chileno Germán Greve, que en 1894 recorrió Europa para conocer los manicomios, fue enviado por el gobierno chileno, y justamente conoció a Freud en 1894 personalmente, y supuestamente, ahí no hay mucha evidencia todavía de eso de manera más directa, eh, intercambiaron opiniones sobre psicoanálisis desde Latinoamérica. Y esta fotografía me la dio un historiador del psicoanálisis en Londres, donde como ustedes pueden ver acá, no sé si se ve, está Freud, acá donde estoy moviendo el puntero del computador, y acá está Germán Greve, el chileno, en este congreso de médicos naturalistas y médicos alemanes en 1894. Este es uno de los testimonios más importantes, digamos, más anteriores del encuentro de psicoanálisis con algún médico que haya practicado la teoría freudiana en Latinoamérica desde finales del siglo XIX. ¿Qué pasó con Greve? Greve cuando ya volvió después de Buenos Aires, donde leyó, yo les comenté este texto sobre psicología y psicoterapia de ciertos estados angustiosos, se lo mandó a Freud, pero nunca más él hizo ninguna mención al psicoanálisis registrada de manera más sistemática. Él se abocó al desarrollo del higiene mental, al desarrollo de la asistencia médica junto con Alejandro del Río, y que al mismo tiempo él estuvo muy preocupado sobre la construcción de manicomios, la construcción y el uso de la electroterapia y de el fomento de una política chilena de salud mental. Esta es la revista de psicoanálisis de 1911, editada por el Grupo Psicoanalítico de Viena, y acá ustedes pueden tener, acá donde estoy moviendo el cursor, la reseña que Freud mismo hizo al trabajo de Germán Greve una vez que el chileno se lo envió, ¿no? Este es el segundo ejemplo de Allende Navarro, de este médico que yo les hablé sobre la fotografía, ¿no?, de su consulta, y acá está al otro lado de la fotografía. ¿Se acuerdan que por un lado estaba la consulta, y acá está su escritorio donde él se sentaba a escuchar a sus pacientes? Y él también hizo un libro muy importante que se llama El valor de la psicoanálisis en la policlínica. ¿Y por qué se llama la psicoanálisis? Justamente porque era una traducción desde el francés. Este médico plantea que en Chile hubo mucha oposición al psicoanálisis precisamente por el factor sexual que tenía. Él era un médico muy católico, él trató de modular la presencia del factor sexual del psicoanálisis, pero él planteaba que existía una especie de cordón sanitario contra el psicoanálisis en Chile y en Latinoamérica. Ahí está de nuevo la foto de la consulta, como ustedes pueden ver, acá está Allende Navarro en el escritorio, y acá podemos ver la otra perspectiva desde el escritorio de Allende Navarro, la consulta de él. Y acá está la fotografía de la portada del libro de Allende Navarro, que fue su tesis de revalidación de médico, y dedicada en francés a Freud. Esto también está en el Museo Freud en Londres, ¿no?, donde dice la mayor parte de los países latinos, admiradores de la ciencia francesa, han seguido dócilmente las huellas rechazando el psicoanálisis. Acá tenemos a Allende Navarro junto con el médico Honorio Delgado, yo diría uno de los más importantes representantes del psicoanálisis en Latinoamérica. ¿Cuáles eran las críticas? Que el psicoanálisis era muy especulativo, no tenía sustento biológico, y esto lo decía Óscar Fontecilla, que era un somatista, un psiquiatra, decía, es sumamente fácil y extraordinariamente peligroso aceptar las explicaciones del psicoanálisis que son falaces y por lo menos literarias, ¿no? Esas son las críticas que había. Y este es el libro de Marín, ¿no?, Juan Marín y Ensayos Freudianos. Con esto me detengo, como para ir también ya terminando, es manifestarles que uno de los conceptos más importantes que el psicoanálisis tuvo como exitoso en Latinoamérica y en Chile específicamente fue el de sublimación. La sublimación era esa oportunidad que el ello tiene, según Freud, de transmutar las pulsiones peligrosas y sexuales hacia productos culturales muy apropiados como el arte, la cultura, el trabajo. Y esa clave fue exitosa en la recepción del psicoanálisis. Y ahí podemos ver
cómo Juan Marín dice que uno de los méritos acá en cursiva del ilustre psiquiatra vienés, en el caso de Freud, es haber demostrado que el alma es capaz de perfeccionarse, o sea, ascender y experimentar modificaciones positivas, ¿no? Se dan cuenta que para ellos el factor sexual peligroso, el ello, podía convertirse en y ayudar a que esta gente peligrosa, que éramos todos finalmente, en buenos ciudadanos, ¿no? En buenas personas, ¿no? En gente útil para el país porque podía trabajar, podía producir. Acá está la dedicatoria que Marín hizo de este libro y le pone al ilustre profesor Sigmund Freud, Gloria de la Humanidad Contemporánea, con adhesión, admiración y adhesión, Juan Marín. Y ahí tenemos a Juan Marín, miren ustedes con la pinta que tiene, con humita y todo, ahí tenemos este médico que fue muy importante y como yo les mencioné, más adelante lo voy a, cuando cierre la presentación, junto con Neruda, trataron de darle asilo político a Freud. Bueno, otro personaje muy importante, para que ustedes puedan ver, es el juez de menores Samuel Gajardo Contreras. Este juez de menores era masón y un importante difusor del psicoanálisis y que llevó el psicoanálisis a su juzgado o estimuló mucho la iniciativa de derechos de los niños y poder entender cómo el ambiente tirano, decía él, impacta negativamente en la mente de los niños y por lo tanto los padres debían cultivar el psicoanálisis para poder criar mejor a sus hijos. Llegó tanto así su adhesión al psicoanálisis que Gajardo inauguró una escuela gratuita nocturna en la Universidad de Chile que se llamaba Cualquier chileno podrá ser psicoanalista. Y por lo tanto, mucha gente se podía inscribir ahí y aprender psicoanálisis de manera gratuita. Y acá tenemos a Gajardo, el problema de la infancia descarriada, decía, y de falida, en Chile. Y acá tenemos a este juez entrevistando a una niña justamente en su juzgado. Freud también tuvo cierto éxito editorial en Latinoamérica. Y ahí tenemos justamente, miren ustedes, Freud al alcance de todos, donde existió una edición de un libro que se replicó en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, el doctor Gómez Nerea, que era un seudónimo de un poeta peruano que se llama Alberto Hidalgo, y publicaba este libro que se llama Freud y la histeria, Freud y la sexualidad, ¿no? Y precisamente es interesante porque la visión que había de Freud para muchos chilenos era la posibilidad, como decía Juan Marín, fíjense usted, dice, el demente precoz, el esquizofrénico y el paranoico tienen hoy día la posibilidad de ser curados sin duchas frías, látigo o celda solitaria a perpetuidad. Y especialmente la higiene mental, este movimiento de prevención, ahijada al psicoanálisis, permite imaginar una humanidad sin locos ni neuróticos. O sea, el psicoanálisis era consumido con esta idea de la gran sociedad sin la locura. Ya voy cerrando. Este es el episodio, yo creo que una de las cosas como más como de alto impacto que he podido descubrir es cómo cuando vino el acecho del nazismo a Freud, los chilenos ya tenían noticias de eso y Juan Marín junto con estas otras personalidades como Neruda se organizaron con la Universidad de Chile, fundaron un grupo que se llamaba la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura para poder darle asilo político a Freud. Este documento me lo dio Michael Molnar, que es un historiador de psicoanálisis en Londres, donde aparece justamente cómo el consulado americano estaba siguiendo estos movimientos de estos chilenos que estaban organizándose para poder traer a Freud a Chile. Neruda fundó un diario que se llama La Aurora de Chile, así como al estilo de La Aurora de Camilo Enríquez, con miren ustedes, el símbolo de la estrella y el libro, que era justamente esta nomenclatura del hombre sublimado, ¿no? El artista era aquel que podía dominar su parte peligrosa y ascender en esa escala que decía Marín. Y el ejemplo es muy lindo porque en la portada de uno de los números de La Aurora de Chile aparece precisamente Mussolini y detrás aparece un gorila, ¿no? Esta idea de lo primitivo que estaba dominando en el fascismo europeo. Ellos plantean que, considerando, dicen, que los grandes hombres cultos como el profesor Sigmund Freud no pueden ser considerados patrimonio de una raza o de un país, ya que ellos pertenecen a toda la humanidad, que hoy las condiciones para el trabajo intelectual no son propicias para el profesor Freud en su país, ya desaparecido debido a las persecuciones y a la crítica grosera que ha sido objeto, y que el continente americano es actualmente en buena parte un campo favorable para el desarrollo de la ciencia y sobre todo los elementos que determinan el progreso. La Sociedad Médica de Valparaíso está de acuerdo en acercarse a la Universidad de Chile para solicitar que se invite al fundador del psicoanálisis a residir en nuestro país por el resto de sus días, de modo que los frutos que aún pueda dar
su poderoso intelecto, sean dados a luz en el hospitalario suelo chileno. Y acá está el Boletín Médico de Valparaíso, donde confirma justamente este documento. En términos históricos, yo pude hacer un cruce entre el documento que me dio Molnar y este diario chileno para confirmar justamente esa presencia y esos intentos para dar asilo político a Freud. Eso, muchas gracias. Genial, impresionante, ¿eh? Hiciste la media pega. Sí. Sí. Oye, Sí. una pregunta que es la que te hacía antes, si es que uno tuviese como que enmarcar esto dentro del contexto del desarrollo del magíster, Sí. en qué parte del desarrollo del magíster uno se encuentra con contenidos como este? Mira, hay dos partes donde uno se encuentra en el contenido como este, que es justamente la entrada al magíster como la parte histórica del psicoanálisis, tanto europeo, el desarrollo freudiano, y al mismo tiempo en lo que se llama como los textos culturales del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis como un fenómeno cultural que ofrece, como tuviste, toda una sistematicidad sobre la cultura, el ser humano, la visión de sí mismo, que justamente va por fuera del fenómeno psicoanalítico en sí mismo, ¿no? El psicoanálisis gira y da esa vuelta de circulación. Por ahí en la formación del magíster se pueden encontrar. O sea, hoy día hay posibilidad de hacer tesis sobre la historia del psicoanálisis en Chile y en otras partes del mundo en el magíster también. Qué buena cosa. Qué buena cosa que exista la posibilidad de generar esa integración a todas luces, o por lo menos lo que se alcanza a vislumbrar acá, que a todas luces hace no solo sentido, muchísimo sentido. A partir Claro. de la forma en que transita sí, como que transita el psicoanálisis hace aún más sentido. Eh, Incluso desde el punto de vista de la terapia, el tener como referencia histórica. eh, Hace harta lógica. No sé si es que alguien o alguna de los que nos están acompañando tiene alguna pregunta, consulta que quisiese hacer. Está el chat abierto y un cambio que vamos a hacer de cara a la siguiente charla que tengamos. Lamentablemente no alcanzamos a esta, pero todas las que tengamos a continuación es que vamos a salirnos del formato webinar y vamos a volver al formato reunión de forma de poder Ver, eh, vernos, sí. claro. Lo que pasa es que tuvimos un seminario de bienestar que duró casi todo el año y terminó hace muy poquito, y por el volumen de personas que hubo, siempre tuvimos que tener, o tuvimos que pasarnos más bien a este formato porque se nos quedó de hecho gente afuera en el otro formato, pero quizás sea bueno volver a aquello. Parece que no hay ninguna pregunta, consulta, inquietud. De todas formas, y solamente para que lo tengan en consideración, voy a, como lo he hecho en todas las charlas, dejarles mi correo personal. Disculpen, se lo escribo nuevo porque no lo escribí bien. De forma que puedan hacerme todas las consultas que tengan respecto de tanto el magíster como de algunas otras formaciones que estamos desarrollando. Adicionalmente a eso, les dejo el link donde pueden inscribirse a las siguientes charlas que vamos a tener con el ICHPA en este magíster, en esta comprensión desde adentro de lo que hacemos en el magíster de Psicología Clínica, Mención Psicoanálisis que hacemos con el ICHPA, pero también en los otros programas que tienen relación con el área clínica de la escuela, en donde hoy día, además de esta formación, se están desarrollando un par de diplomas con la Clínica Las Condes de Conducta Alimentaria y Obesidad y un magíster en Conducta Alimentaria, además de un diploma en psicodiagnóstico que hoy día está integrando pruebas neuropsicológicas para aquellos quienes les guste o se interesen por esa forma de formación. Con ese mail entonces y ese link pueden inscribirse, y al mail, por favor, consúltenme, pregúntenme todo lo que estimen conveniente. La pregunta que hace Anonymous, no tiene nombre, pero dice, ¿por qué la invitación a Freud no se materializó? Ah, bueno, porque después la Chile mandó un comunicado diciendo que no tenía lucas para poder financiar el Avenida Freud. No, no era un tema de voluntad, era un tema de pobreza.
no hubo en ese sentido rendimiento, digamos, económico para poder confirmar justamente ese intento. Qué buen, qué Bueno, y aparte, buen, qué buen dato. bueno, es como, yo siempre he dicho esto, a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Porque, bueno, la investigación hago el libro, tiene hartas páginas, pero esto ha salido, esta parte que te digo, lo de Freud y el asilo ha salido hasta la BBC, digamos, ¿no? Así muy interesante, cómo Neruda estuvo metido, es como casi el palo de pinilla que tuvimos en la historia de la psicología de Chile. ¿Cachai? Qué A- notable. el a punto de venir, digamos, en ese Qué sentido. buen símil. Claro, es Ahora, como, probablemente Neruda no se trató nada acá. no, para nada, yo creo, pero sí, a mí lo que O de ese Freud casi fenómeno de de verdad hecho. me llamaba mucho la atención era cómo el psicoanálisis aparecía en ese acto de la Universidad de Chile, porque era un acto en la Casa Central, ¿cachai? Con pancartas diciendo liberen a Freud, ¿te fijas? Entonces, eso era muy impactante verlo como un episodio de que este tipo generaba un circuito amplio de distinta gente, tanto de conservadores como de izquierda estuvieron presentes en ese acto. Entonces, gente del Partido Conservador o gente del Frente Popular, tratando de aunar fuerzas para poder traerse a Freud a Chile. Bueno, Freud nunca iba a venir tan lejos, digamos, pero se fue a Londres porque tenía otras vinculaciones. Pero muy lindo ver esa historia de lo posible en ese sentido. Yo siempre me hago la pregunta a propósito de los años en que transcurrían todos estos hechos, que hoy día es tan natural meterse al computador, poner Google, hacer una búsqueda y conocer, escribir, Claro, pillarte el mail de alguien que puede ser incluso hoy día referente con algo, y que ese alguien en el fondo tenga capacidad de difundir o de que su nombre se difunda claro. en grandes masas. Entonces, pero me llama profundamente la atención cuando en una época en donde no existía el Internet, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, la capacidad de colonizar, por así decirlo, con sus Tal cual. conocimientos, eh, la orbe. O sea, mira, a mí en ese sentido, por eso lo decía, lo trataba de decir al comienzo, me llama mucho la atención cómo estos ejemplos nos ayudan a entender esa discusión eterna de la psicología entre centro y periferia, ¿no? Los centros como de producción de la teoría que llega rápidamente a Latinoamérica y la gente se apropia de ello. Entonces, en el caso del psicoanálisis, Freud decía resistencias al psicoanálisis y uno puede decir, no, ¿por qué tanto éxito del psicoanálisis? ¿No? Porque en este Mm. caso chileno era compatible con qué? Con la construcción del Estado moderno, finalmente, ¿no? De la idea de la esperanza del país mejor, que estamos hasta ahora en ese sentido, y cómo la salud mental, muy ligada al control social, ¿verdad? El control de la peligrosidad, todas estas ideas también como más biopolíticas, donde Freud coló, pero así muy, muy notablemente. O sea, hubieron más cosas en novelas, revistas, diarios, y no pasan ni por el journal de psicoanálisis o de Mm. psicología, ¿te fijas? Y si pensamos que la primera escuela de psicología se fundó en el 47, estamos hablando de 20 años de historia cultural previa a cualquier institucionalización psicológica. Oye, Mariano, te hago una pregunta aprovechando tu formación en historiador y aprovechando el comentario que hiciste recién respecto de que estamos todavía a la espera de un Chile Sí, mejor. La obra en claro. esos términos. Pero puntualmente en Sí. términos de la salud mental, ¿te parece que, que indistintamente que estemos en la espera, podría ser esto una espera que forma parte del desarrollo normal de cualquier país que hoy día es joven, pero que el día de mañana pueda ser un poquito más maduro, o sea, que estamos en un tránsito que es esperable para un país que es joven aún, pues si tenemos 200 años? Claro. Mira, yo el otro día lo dije en un conversatorio que participé en USACH, que era los cambios de época son esos cambios que no son por años. Yo eso lo aprendí como historiador. Es decir, las épocas no cambian cuando cambian los decenios, Mm. la historia, ¿cachai? No es cada 100 años, sino cuando se corre la posibilidad de lo decible y lo pensable. Entonces, ¿ya cuál es la época? La época de lo decible y lo pensable. Hoy día hay cosas que sí se pueden decir y sí se pueden pensar, Sí. que son como discursos preparatorios en toda la historia de Chile, ¿no? La historia como de estos dos Chiles que corren siempre paralelos.
sea, tú vas a La Moneda y miráis para el frente y veis O'Higgins y Carrera, veis los de arriba y los de abajo, veis los obreros en el norte que son reprimidos, digamos, y así, esas dos historias. Y hoy día parece que algo nos está posibilitando que se terminen los largos años 90, ¿no? Mira, Los largos años 90 son el fin de la dictadura en términos como discursivos, sociales, y Pinochet no termina cuando terminó en el 90. Hoy día podemos decir que hoy día sí se termina esos largos años 90. Y nos meten en una historia de la modernidad, de la justicia social, de lo pensable y de lo decible en ese sentido. O sea, piensa tú cómo nos cambió desde hace un año hasta ahora lo que podemos pensar y decir. Entonces, ahí yo diría, hay un cambio de época. o sea, sí, vos, ¿cómo se llama en el fondo? Te hacía la pregunta porque trato de como, no sé si es como un pensamiento de consuelo o como una esperanza para no perderla nunca, de que me consuela pensar de que estamos nosotros viviendo el tránsito que va a tributar en otros que van a poder gozar de lo que nosotros no, no, Exacto, no podemos estar gozando hoy día, por más que lo deseemos. exacto, exacto. Em, y puntualmente hago el acento en cuanto a la salud mental, o sea, como que en definitiva para poder llegar a tener una sociedad y un sistema que pueda integrar la salud mental con la importancia que tiene, supone pasar por un tránsito en que vamos a ser inmaduros, en tanto no lo entendemos como algo primordial, a poder ser un poquito más Seguro. maduro y lo suficientemente maduro y eso nos va a tomar años. Mira, te doy un ejemplo. Yo creo que tú conoces la escuela de carabineros que está en Antonio Vara, esta Sí, de perfecto. oficiales, que sea. ¿Tú sabías que eso era el manicomio modelo que había construido el Estado para cambiar la antigua Casa Dorates e irse ahí? No Y tenía estaba idea. todo listo en 1920 y llega el ejército y se toma el edificio. Cagaste, chao. ¿No? Y ahí te habla de nuevo lo que se pone sobre la enfermedad mental o sobre la salud mental. Mm, Entonces todo quedó ligado a intentos de prevención, pero intentos que realmente nunca llegaron a ser efectivos, mm, modernos, sostenidos. El Open Door, que era allá cerca de las Vizcachas, chacras donde la gente supuestamente iba a trabajar, no podían ser financiados. Fijáis, como ese país del alambre de cobre, ¿cachai? De dejar la cosa media. Todo eso habla del hábitus nacional. Yo creo que el psicoanálisis se ha comportado de acuerdo a lo que decía Bourdieu, el hábitus nacional, la forma de ser chileno. Y la historia nacional se va empapando, como tú dices, de largas periodizaciones. Ojalá que lleguemos a esa justicia que todos estos gallos trataron de realizar, pero yo creo que la historia de la salud mental en Chile nos va mostrando la historia de muchos sueños. Yo te digo, yo he podido registrar un montón de mesas técnicas a través de los años con planes, diseños. Podríamos hacer la historia de lo que no pasó. Ay, qué entretenido. Sería muy interesante la historia de lo que se discutió, pero nunca pasó. El tras bambalina, el Y lado B. claro, lo que no. ¿Y cuánto demora una reforma psiquiátrica en Chile? Yo te diría 100 años, 70 años, Mm, para que se junten voluntades políticas y todos sabemos lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. mm. Estaba pensando nuevamente y sin querer desviarme mucho, pero interpelando a tu capítulo de historiador, que cuando estas cosas hayan ocurrido, estaba pensando qué es lo que pasaba en el entorno, o sea, qué es lo que hace que se estime que es más propicio el desarrollo, en ese caso puntual del año 20, de las Fuerzas Armadas por sobre la salud mental. O sea, más allá del hecho, o del hecho puntual, en el fondo, es como, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como hoy día también. Más allá Claro. de que a rato sabemos que tenemos que hacer cosas, de repente tengo esa fantasía de pensar de que hay un modelo sobre el cual vivimos, en donde son más importantes otras cosas o hay que hacerse cargo de otras prioridades que son más prioritarias que, por ejemplo, la salud mental. Mira, yo creo que esto que mostré de manera bien condensada es un costado que, por un lado, también es decir, oye, que heavy que en un juzgado de menores había un juez que decía, a ver, interpretemos el complejo de Edipo en estos niños, digamos, o veamos sus dibujos, ¿te fijáis? En lo que eran los primeros tribunales de familia, Mm, o que las asistentes sociales también se entrenaran en psicoanálisis, la idea de prevenir, pero tenía toda esta verticalidad del Estado. mm, ¿No? Dentro de las últimas cosas que he investigado, no las hablé ahora porque eran muchas cosas, pero era cómo los obreros anarquistas, socialistas y comunistas leyeron la psicología y en sus diarios obreros
proponían que había que entrenarse en psicología, especialmente en hipnosis, para resistirse al encantamiento del capital. Entonces los gallos leían a Charcot, ¿cachai? Entonces decían, no, o sea, hay que mirar, hagamos la resistencia porque es el vampirismo, que decía Marx. ¿Te fijas? Entonces hay que, decía compañero, resístase y edúquese sexualmente, aprenda a sublimación, aprenda a psicoanálisis, porque si no usted le va a entregar las guaguas al capitalismo, que se las va a comer. ¿Cachai? Y esa historia no está dentro de ninguna historia de la psicología, es historia de Chile, finalmente. Por eso yo creo que cuando hacemos historia del psicoanálisis, finalmente hacemos historia del país. Esa es mi tesis final. ¿Cachai? Hacemos historia cultural, en ese sentido. Qué interesante en verdad, y quería cerrar como comentando lo siguiente. Yo, a propósito de la historia en el fondo, me tocó llegar no hace mucho a la dirección del posgrado de la escuela, y cuando digo no hace mucho, serán 3 años ya, pero una de las cosas que me llamó la atención cuando entré y me reuní por primera vez con Juan Flores, es que me contó que en el magíster, me dijo, hemos tenido todo tipo de alumnos, incluso tuvimos un cura, me dijo. Claro, claro. Incluso hemos tenido médicos. Entonces, ahora que te escucho, me hacen sentido las palabras que él tenía para efectos de decir, uno puede incorporar una visión psicoanalítica sin la necesidad de querer dedicarse a tal. Creo que te da una perspectiva, un ángulo, un borde distinto al que podías estar teniendo hoy día por defecto de tu Exacto. formación, pero que puede ser Exacto. aportativo para de repente... para de repente mirar derechamente las cosas desde otra óptica, o sea, quebrar un poco la Mira, inercia. si me dejáis, o sea, refrendo eso que estáis planteando con un dato histórico. Dale, Joaquín Eduardo Bello, que era el que escribió El Roto, ¿cachai? Esa novela, sí. el tipo era un columnista muy notable en La Nación y ponte tú, no sé si el año 36 publica una columna que se llama Los Freudianos. Y los freudianos eran distintos a los psicoanalistas, pues los freudianos era el profesor freudiano, el juez freudiano, el médico social freudiano, el asistente social que sabe que existe el inconsciente, que se empapa de esa matriz cultural. Ya no es solamente el psicoanalista que está en el diván y 3 veces a la semana, sino justamente una visión de salud y de mente que hacía la distinción histórica entre el freudiano y el psicoanalista. Entonces, en eso tenéis razón. Cáchate. Bueno, pensé cuando hablaste de lo transcultural inicialmente y el diván, pensé en no sé cuántas series y películas he Total, visto y me he detenido a escuchar que, ponte tú, se utiliza como parte del vocabulario la palabra anal para hablar de un cagao, por ejemplo. claro, exacto, O sea, exacto. como que ha logrado permear. Entonces, me hace más sentido aún cuando las personas, y eso es lo que a mí me ha gustado, al menos de esto, y eso es lo que quería como manifestar en el fondo, la invitación a que de repente un magíster de esta categoría o incluso una formación menos profunda como podría ser un diplomado, no necesariamente tiene que ser un paso que uno deba dar para efectos profesionales, sino que incluso puede ser un espacio para uno entenderlo inicialmente como una formación personal, como la posibilidad de poder tener una óptica distinta en este contexto, por ejemplo, histórica, de cómo hay ciertas condicionantes que hacen que un síntoma sea un síntoma, porque el síntoma es el síntoma. Claro, Pero finalmente había una inercia, un patrimonio cultural, si tú querés, que hace la gran pega de que eso emerja. Entonces, poder tener comprensión de ese trayecto, claro, creo que permite no solamente un mejor diagnóstico desde el punto de vista clínico, sino que un mejor diagnóstico desde el punto de vista personal, humano, para poder humanizar esto que está tan poco humanizado. Eso es lo que me claro, pasa cuando la claro. gente logra mirarlo en su contexto general y en su contexto histórico. Entonces, la invitación para todos los que están acá, bueno, dentro de esa invitación, y no quiero dejar de leerlo, la Carle Achurra dice que, más que preguntas, muchas felicitaciones y profunda admiración a Mariano. Realmente es mucha información y conocimiento encapsulado en una sola persona. Muchas gracias por esta charla. Buen, No, buen, gracias por el buen ya, muchas concepto gracias. el Capsulado, encapsulado. así como claro, el ello, yo, super yo, ya. Oye, Mariano, un gusto en conocerte. Muchísimas gracias Igual, muchas gracias. por hoy día. La verdad que no tengo nada más que decirte.
Y No, muchas gracias a nuevamente, ustedes y qué bueno que están dando. sí, pues, ojalá, bueno, ojalá todos y a todas nos acompañen en las siguientes charlas que tendremos para que conozcan un poquito más el magíster, que me parece que tiene mucho que decir. Tenemos harto que parlotear ahí, así que Sí. tenemos pega. Y justo que da las gracias don Pedro Reyes. Don Pedro, yo tuve la ilusión todo este rato que usted fuera, o que usted sea Pedro Reyes, el defensa. Ojalá, lo más grande de Colo-Colo. Esa es mi fantasía. Dicho eso, cuando tenga que contar sobre esta charla, voy a decir que Pedro Reyes estuvo acá. Lamentablemente no. Ya, pero podemos hacer Lamentablemente, ¿no? algunas adecuaciones históricas. Sería notable, si soy yo. Un abrazo gigante, que estén todos bien, cuídense mucho, Gracias ¿vale? a todos. Mariano, muchas Chao, gracias. que estén súper bien. Chao, chao. Chao, chao.